Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer hablando de la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Porque Simón nos trae algo que acaba de suceder y que para algunos ha sido bueno, pero para otros no tanto. La lluvia ha venido para llenar los embalses, los pozos, para regar esos campos que tanto lo necesitaban, las plantas, los parques. Pero, Simón, ¿llueve a gusto de todos o nunca llueve a gusto de nadie? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo sinceramente creo, y es algo que hemos comentado previamente, que realmente lo que ha comparecido en las reacciones de las personas en conversaciones cotidianas con respecto a esto que ha ocurrido ha sido precisamente esto. Cada uno ha aportado o se ha dirigido a esta situación con su perspectiva. Aun sabiendo que nos hace falta llover, hay mucha gente que se ha posicionado diciendo pues a mí no me ha venido bien, a mí me ha dado igual. Y precisamente esto, digamos, encarta en esta situación porque precisamente nos permite hablar de lo que es el perspectivismo, de lo que es la verdad, que se presenta siempre como un concepto complicado, una noción, incluso podríamos decir que es incluso una magnitud a la hora de referirnos a lo que es lo real. De hecho, la teoría de la verdad por correspondencia, que es una de las que más se ha manejado en filosofía de la ciencia, por ejemplo, ya plantea un poco esto de la adecuación de nuestros conceptos, de nuestras nociones, a lo que es la realidad. Por ejemplo, Aristóteles decía en su Metafísica precisamente que lo verdadero, decir lo verdadero, es decir de lo que es, y de lo que no es, ¿no? Entonces, ya, pero ¿para quién? Porque para mí es lo que es, pero para ti puede ser que no es lo que es. Ahora sí, porque ha habido un cambio. A que se han vuelto ahí un poco crazy. Ha habido un momento en la historia de la filosofía y en la historia de la humanidad en la que los sistemas de valores y los sistemas de creencias que han sido los preponderantes durante nuestra civilización han caído, sobre todo por parte de Occidente, y se ha empezado a postular su necesidad, su verdad. Entonces, realmente lo que se planteaba como verdad en los términos en los que apuntaba Aristóteles eran realmente los de sustancia, los de forma, los de logos, los de Dios. Es decir, de alguna forma, en aquella época y hasta, vamos a decir, hasta bien entrada la modernidad, lo garante de la verdad realmente era esta identidad que se desprendía de una necesidad divina, aportada en este caso por el logos, ¿no? Entonces, realmente para ellos, todo este sistema de materia, forma, alma, todo estaba garantizado de alguna forma por esta identidad que estaba presupuesta por el logos, ¿no? Pero la teoría de la verdad por correspondencia, que la formula Alfred Tarski, que era un filósofo polaco del siglo pasado, realmente lo que planteaba era esto, ¿no? Que para que algo sea real, es decir, para que nosotros podamos referir a algo como verdadero, necesitamos una palabra, un enunciado, que refiera a esa realidad en términos de correspondencia, es decir, que se adecue. A ver, entonces, vamos a ver si yo lo he entendido. Esto es como lo de necesitamos la lluvia, ¿no? Te pones a rezarle a Dios para que llueva. Si hace que llueva, existe Dios. ¿Sería eso, esa correspondencia de tú solicitas algo y si ves que se hace real, es la verdad? Sí, matizable, pero yo creo que es un buen ejemplo, porque al fin y al cabo tú tienes un enunciado, que en este caso es, si Dios existe, que llueva, por ejemplo, y llueve, este enunciado de alguna forma se ve verificado, ¿no? La cuestión está, y es lo que señalaba Tarski, que realmente para poder crear un lenguaje que consiga afirmar la realidad del mundo, tenemos todos que tener cierto consenso alrededor de los conceptos que utilizamos, es decir, tenemos que estar de acuerdo con el uso de los términos, tener un vocabulario común. Sin embargo, precisamente esto que va un poco apuntando en esta dirección es lo que propone Nietzsche. Es decir, Nietzsche siempre ha dicho, y sobre todo a raíz de las interpretaciones que ha hecho Deleuze sobre Nietzsche, que... ¿Quién es Deleuze? Gilles Deleuze es un filósofo francés, ya fallecido, que ha trabajado mucho historia de la filosofía y tiene un libro que es sobre Nietzsche y la filosofía, en la que él aporta su, vamos a decir, interpretación de Nietzsche en términos de lo que son las fuerzas reactivas y fuerzas activas, que aquí un poco se ve también el ejemplo de la verdad, porque para Nietzsche realmente la verdad siempre supone o ha supuesto de alguna forma una esencia, un Dios, una identidad a la cual el individuo se ha sometido, ¿no? Es decir, de alguna forma la verdad se presenta en este sentido como entidad, es decir, como una especie de suelo afirmativo bajo el cual nosotros podemos establecer nuestra vida, nuestros conceptos. Es de alguna forma algo que nos reafirma en nuestro existir, ¿no? Esa verdad. Decir, que necesitamos pautas o normas para existir. Exactamente. Es decir, en este sentido, esa pauta, esa norma, se nos presenta como una realidad, como una verdad. Y si la seguimos, existimos. Si la seguimos, de alguna forma significa que eso existe. Ajá. Es decir, le garantizamos su existencia a partir de su ejecución, de su actualización. Vale. ¿no? Es decir,
que si queremos paz hay unas normas para conseguir la paz y entonces si las seguimos existe la paz. Exactamente. Es decir, hay una verdad que Si nosotros quieres vamos... paz, prepárate para la guerra. Exacto. Si dispatchen para Belum, ¿no? Esto está muy, muy de moda ahora. Entonces, la cuestión es... Pues que no hace falta ni prepararse para sin querer paz, ya te viene la guerra directamente. Sí, sí, exactamente, exactamente. No es una relación de... Bueno, a ver, que yo me río, pero me río por ya es como risa nerviosa Sí. de la que están liando por todos los sitios. Es el ser para la muerte que decía Heidegger, ¿no? Entonces nosotros realmente, y es lo que plantea Nietzsche, nos tenemos que plantear realmente los motivos de esta sumisión a la verdad, ¿no? Para él, por ejemplo, en estas verdades que se nos muestran, siempre hay unas fuerzas y unas cualidades que de alguna manera son las que la sostienen, ¿no? Para Nietzsche, en el caso de Deleuze, son las fuerzas activas y las fuerzas reactivas. Es decir, para él hay un movimiento pulsional de la vida y luego está lo reactivo, que es decir, esto es la norma, lo que de alguna manera intenta frenar esa vida, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo representaba muy bien para Nietzsche la religión, ¿no? Entonces... Porque era muy creyente. O sea, siendo filósofo, ¿se puede ser creyente de una religión? Al principio él era bastante creyente, de hecho quería entrar a ser sacerdote. ¿Pero creyente de la religión cristiana o de qué tipo de religión? Sí, bueno, porque si es alemán, protestante, ¿no? Exactamente. De hecho, yo creo que uno de los marcos históricos fundamentales para comprender todos estos filósofos es el auge del protestantismo, Calvino, Lutero, ¿no? Entonces, pero claro, esto luego llega a una separación. Después Nietzsche, por ejemplo, está considerado un filósofo anticristiano absoluto. Es decir, pero porque hubo un antes y un después, ¿no?, del seminario. Bueno, es que él, precisamente en relación a la verdad, para él el cristianismo y la religión de alguna forma se presentan como una verdad homogénea que es capaz de generar una angustia y una insatisfacción. Para él, de alguna forma, él dice que aniquila el alma en la medida en que es capaz de tener respuesta para todo, y si uno no responde a esas respuestas, genera en él esta sensación primero de angustia, de incertidumbre, incluso él propone, y esto es algo muy interesante, y es que la verdad precisamente se presenta como una necesidad de generar esta sensación de contrario, es decir, de generar una oposición entre una verdad precisamente y un error. De hecho, para él precisamente digamos, el motivo por el cual necesitamos una verdad es porque el individuo no quiere sentirse engañado. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Porque nosotros de alguna forma siempre podemos ir por la vida afrontando la incertidumbre con esa sensación de que no queremos que nos engañen. Y la verdad permite doblar el mundo, esto es un poco, aquí vienen curvas, ¿no?, de el mundo como apariencia y el mundo como interpretación, ¿no? Por eso realmente para Nietzsche toda interpretación detrás tiene un trasfondo moral. Y ese trasfondo moral, por ejemplo, para Nietzsche se puede traducir en términos de religión, ¿no? Es decir, de que toda verdad impuesta tiene detrás realmente un posicionamiento religioso o ideológico, y que realmente eso es lo que vicia vamos a decir, el fenómeno en su complejidad y singularidad, ¿no? Claro, pero esa también era su interpretación de la vida. Exactamente, es un poco como lo del escepticismo, ¿no? Que si uno es escéptico hasta el final, tendría que ser escéptico incluso con el propio escepticismo, ¿no? Totalmente. Ahora nos vamos con el pragmatismo, que esta es muy graciosa. Tú te haces tu propia verdad y lo demás que venga añadido y que no te venga bien a ti es mentira. Bueno, sí, justamente tiene este cariz de que realmente la verdad, ahora tal y como la hemos entendido siempre, sobre todo en la teoría de la verdad por correspondencia, era una verdad casi lógica, es decir, una verdad en la que hay una implicación de necesidad. Y sin embargo, con la verdad pragmática, que es esta escuela americana que surge sobre finales del siglo XIX, uno de sus máximos exponentes es William James, que fue muy importante para el desarrollo de la psicología moderna. Y este filósofo, junto con otros, realmente planteaban que la verdad realmente es una cualidad de nuestras ideas. Es decir, nosotros cuando percibimos algo, nuestra mente realiza una copia de ese algo y al realizarla retenemos una verdad. Ahora bien, la verdad de esa cosa. Sin embargo, lo que estos plantean es que realmente esa verdad no es ni exacta ni estática. Es decir, realmente ellos se plantean la verdad en términos de algo dinámico. Entonces, realmente, para ellos, la verdad se ejecuta, la relación de la verdad con el individuo y realmente para qué les sirve es en el campo de la acción. Por eso se llama pragmatismo. Es decir, algo te vale si de alguna forma se puede corroborar, verificar, cambiar. Entonces, para ellos la verdad, una verdad como tal, es la que te va abriendo diferentes sectores de experiencia y tú permites que esa verdad se vaya adecuando, cambiando en función de su utilidad con ese propio campo de experiencia, ¿no? Mira, voy a rizar el rizo de una manera que se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero que algunas veces yo me lo he planteado, ¿vale?
La verdad es que la planta que está detrás de ti es verde. En algunos sitios más verde, puedes mirarla si quieres, más verde más oscura, más verde amarillenta y demás. Y esa es la verdad. También tiene marrón en los tallos y demás. Pero claro, yo muchas veces pienso, pero todo el mundo percibe el verde igual que yo, porque hay gente que es daltónica y demás, y sabemos que los colores los ven diferentes, pero saben más o menos qué tipo de colores por la tonalidad a lo mejor que le den o por el gris que vean, ¿no? Bueno, no, porque el verde y el rojo no lo distinguen muy bien, pero bueno, yo soy consciente de que todo el mundo no está viendo los mismos tonos de verde que yo en esa planta, o que pueden ver ese color como yo veo el rojo, pero identifican en su cerebro que eso es verde, porque cuando le enseñaron la primera vez esto es verde, ya interiorizaron que era verde. Entonces, ¿de qué colores ven ustedes la vida, señores? Seguro que como yo, no. Bueno, es interesante. Esa es la verdad. Sí, bueno, tú realmente lo que planteas aquí es que nuestra percepción, que esto se ha tratado en filosofía de la mente como el problema de los qualia, es decir, realmente nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una apropiación del entorno y nuestras sensaciones son cualitativamente diferentes. Es decir, ese es un poco el problema de la conciencia y por el que algunos ingenieros de inteligencia artificial dicen que es imposible realmente replicar esa capacidad consciente de presentar diferentes formas de entender lo que es el entorno, las cosas, ¿no? Entonces, realmente, y esto es muy interesante, es digamos, la posición de entender la verdad como consenso. Había un filósofo, que era Richard Rorty, que decía que algo es verdad en el momento en el que lo cree una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, realmente, esto nos plantea algo muy interesante, y es en qué medida las verdades se aseguran de una forma que no sea transitoria. Y así nacen las sectas. Bueno, así nacen las sectas, pero incluso el cambio científico, por ejemplo, que está muy bien tratado en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, habla precisamente que cuando un paradigma científico se establece en forma de ciencia normal, es decir, se opera bajo ese paradigma como si esa fuera la realidad. Sin embargo, la historia de la ciencia nos ha demostrado que esas verdades han sido todo menos estáticas, han ido cambiando, se han ido rechazando paradigmas, se ha trabajado dentro de ellos, pero realmente nada nos dice, y es un poco este el corolario con el que se puede terminar esta reflexión, nada nos dice que a lo mejor que en 100 años nuestras verdades supuestas y por consenso de ahora vayan a ser totalmente erróneas y sean cambiadas. Esta es un poco la cuestión, ¿no? De que no es un proceso inerte, sino que siempre está en continuo cambio. ¿Hay alguna verdad que sea totalmente verdad, Simón? ¿En la filosofía se considera, yo que sé, que la verdad es que esto es blanco? ¿O hay alguna verdad que, como se lo cree tanta gente, se considera que es verdad absoluta? Es que en el momento en el que ya empezamos a plantear cuestiones en términos de lenguaje, es decir, ya por ejemplo decimos, oye, pero esto es blanco, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo con respecto a que esto es blanco ya asume que tenemos un lenguaje con el que nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, lo que yo te he dicho antes, que cuando te enseñaron en su primer día te dijeron que esto era blanco y tú ya asumes que lo que tú ves en tu... Porque es que también estaba pensando, ¿te acuerdas de aquel vestido que había gente que lo veía dorado y blanco y azul y blanco? Es un buen ejemplo. Entonces, yo lo veía del color que decían que se tenía que ver, ¿no? Pero claro, quien decía que ese color se tenía que ver así era porque lo veía así, ¿no? También. Cada uno intenta imponer su verdad y esa verdad también lo que nos permite, que es muy importante, es decir, esto de la esencialización, es decir, de construirla, realmente es un ejercicio que nos aporta una seguridad que podríamos decir ontológicas en el sentido filosófico, ¿no? De lo real. Entonces, esa seguridad nos permite reafirmarnos, construir nuestro sentido, darle sentido a esa vida que requiere de esa verdad. Es decir, realmente lo que esto demuestra es que no podemos habitar un mundo de incertidumbre y por ilógica o por irracional que nos pueda suponer una verdad, siempre parece preferible esa verdad que nos parece ilógica e irracional que vivir sin ella. ¿Sí o qué? Sí. ¿Por qué? Porque nos hace falta un suelo sobre el que establecer el edificio de nuestro sentido y nuestra significación de lo que nos rodea. ¿Pero a todo el mundo? Yo creo que sí. ¿Tú crees que eso es verdad? Es que mira, cuanto más preguntado lo de los filósofos, es que los filósofos están todos peleados por esta cuestión. ¿Cuál es el principio último, a priori, antes de la experiencia? ¿Qué fue antes el huevo, la gallina? Exactamente, eso es un buen ejemplo porque al fin y al cabo todos están peleados sobre si la conciencia existe, si realmente nuestra identidad existe, es decir, si hay como una especie de unidad que pueda sintetizar todas nuestras experiencias o si realmente cada día nos despertamos y somos una persona distinta. Realmente el problema de la verdad es el que permea toda la historia de la filosofía, porque parece que hay una voluntad de los filósofos para llegar hasta este punto, pero hay un momento dado que, sobre todo a partir de Nietzsche, se plantean, bueno, ¿y esto realmente sirve para algo y qué es lo que hay detrás, ¿no? Y me decías también que varios filósofos pretendieron entrar
a una orden religiosa, ¿no? Ujú. Pero ¿los dejaron o no los dejaron? ¿Qué pasó con los filósofos que quisieron ser sacerdotes, curas, monjes o Por ejemplo, yo hasta seminaristas? donde yo sé, Nietzsche y el otro también fue Heidegger, sé que ambos intentaron entrar en seminarios, ¿no?, para ejercer. La cuestión está en que en un momento dado, porque claro, ellos empiezan a plantearse que es esto del nihilismo, ¿no? Ellos ven que hay una deriva existencial en la vida, en la cual se imponen unos modos de ser y unos modos de vida, y a ellos les parece que están viciados precisamente porque no responden al carácter intrínseco del individuo. Es decir, a ti te gusta algo, por ejemplo, y entonces él te va a decir, bueno, pero eso te gusta porque tu sociedad te lo dicta, y entonces, claro, ellos están así y tienden al ascetismo, es decir, al ascetismo religioso, y en un momento dado ellos se plantean, bueno, realmente esta no es la solución porque no nos aporta realmente ese dinamismo que implica la vida, ¿no? Entonces, claro, es un momento en el que el filósofo intenta plantearse todas las verdades y por eso se acerca a la religión. De hecho, yo creo que un filósofo que se precie debería poder acercarse a los textos de todas las religiones y contemplar realmente por dónde ha transitado la experiencia mística, que es muy importante, ¿no? Y que en algunos momentos pues hay ciertas corrientes filosóficas que dejan de lado. Para mí es muy importante, ya sea si al final te resuelvas por un teísmo fuerte o un agnosticismo, lo que sea, pero que hay que pasar por ahí porque al fin y al cabo el filósofo no puede estar leyendo cualquier libro sobre filosofía y no acercarse a lo mejor al terreno más espiritual, como es el que denotan algunas creencias religiosas. ¿Y no sería que ellos estaban viendo que las religiones eran un instrumento de control y que cualquier rabino, imán, sacerdote tenía mucho más peso sobre las masas que ellos, que no podían llegar a todo el mundo y querían, a través de ordenarse en un tipo de religión, dominar a las masas con sus creencias? Que a lo mejor esta era una manera de llegar, puede ser, yo no digo, ves, es que no puedo defender algo que no conozco. Esa verdad Pero que puede ser, ¿no? podría ser para ellos realmente, y después, por ejemplo, esto, digamos así, habría que matizarlo, pero por ejemplo, Michel Foucault, que también es un filósofo francés, lo que él abogaba era por la institucionalización de las verdades. Es decir, de que hay un momento dado en el que realmente son los poderes estatales e institucionales los que construyen una verdad y que eso ejerce un poder capacitante sobre los individuos y que genera en ellos una cierta representatividad sobre el orden que los rodea, ¿no?, para vigilarlos y controlarlos. Claro, es que las religiones tienen mucho más poder de convocatoria que un filósofo, ¿no? Desgraciadamente el filósofo tiene cada vez menos poder de convocatoria, pero también es cierto que no interesa tampoco un individuo que esté todo el rato planteando el porqué de ciertas cosas. De hecho, cuanto menos nos preguntamos por el porqué de algo, vivimos más cómodos porque impide enfrentarse a la verdad que subyace. No sé si te llegó a ti, porque no sé si esto es de hace mucho tiempo, yo lo escuché cuando estaba yo en la universidad. Entonces, un examen que solo aprobó una persona, un examen de filosofía, que solo aprobó una persona, que la pregunta era ¿por qué? Y todos ahí desarrollando el porqué de lo que le diera la gana, y la única persona que aprobó fue la que puso ¿y por qué no? ¿Te suena esa historia? Bueno, sí, me suena bastante. Yo creo que tiene un poco que ver también con la cuestión de Heidegger sobre el ser o la nada, ¿no? Porque realmente había un psicólogo que era Viktor Frankl, que preguntaba en sus consultas, una de las primeras preguntas que hacía era, bueno, ¿por qué no te has suicidado todavía, ¿no? Porque quería que compareciera en ese momento los auténticos motivos que llevaban a la persona a seguir existiendo, ¿no? Entonces, el por qué realmente siempre es por qué ser o no ser, ¿no?, que es esta famosa pregunta de Hamlet. Ahí la cuestión. Simón, muchísimas gracias A por venir, vosotros. porque la verdad es que hoy has venido. He venido. Bueno, depende en qué paralelismo, en qué perspectiva, en qué universo paralelo Simón no ha venido. Para el que no lo vea, no he venido. Eso... Muchísimas gracias, nos vemos el lunes que viene, Simón. A vosotras, como siempre.